barbaridad, no se pasen. Me están contestando en Twitter quién es el asesor de Toledo. No lo voy a decir. No jueguen, pues, pero me están haciendo reír. Voy a preguntarle más bien, hablando de Toledo, a Carlos Alberto Montaner, que además tiene... ¿Usted se ha ganado todos los premios, Carlos Alberto? No. Sí, tiene el premio de Periodismo de Nueva York, del ABC, de la Fundación Independiente. Tiene honoris causa, bueno, y sus novelas, sus ensayos ya... Creo que usted puede decir hoy día con tranquilidad, imagino que ya sembró un árbol también, ¿verdad? ¿O no? ¿Perdón? ¿Sembró ya su árbol? Porque sí, claro. se casó con el amor de su vida que conoció además a los 16 años, creo. No, nos conocimos a los 14, nos casamos a los 16. Bien chiquititos, ¿no? Sí, muy jovencitos, pero éramos ya muy precoces, porque la revolución madura rápido a la gente. ya habían vivido. Ya. ¿Y desde entonces con ella? Sí, desde entonces con ella. ¿Cuántos hijos tiene? 2 hijos y 3 nietas. 3 nietas. Y bueno, ya ha escrito 3 novelas por lo menos que yo tengo en mi cerebro. 5 novelas. 5 novelas. Es decir, una va a aparecer ahora dentro de unos días. Ah, ¿ya tienen título y todo? Tiempo de canallas. Tiempo de canallas. ¿Y de qué canallas estamos hablando? ¿De los políticos? De los espías. Es un thriller político. El enfrentamiento entre el KGB y la CIA en los años 40, cuando empieza la CIA, por el control, la lucha por el control de las percepciones políticas. ¿Cómo lo hizo la Unión Soviética y qué hace Washington para tratar de frenar ese espasmo imperial de los soviéticos que fue tan hábil en la conquista emocional de la gente y en la figuración de un mundo en donde los buenos eran los pobres obreros de la Unión Soviética y los malos eran los capitalistas desalmados. Sí, claro, los yanquis de y los Occidente, imperialistas, sí, claro. Y en el medio de eso pues hay asesinatos y hay muertes y cosas que efectivamente ocurrieron. Ahora, yo cuando leo los ataques que le hacen a usted, siempre es un agente de la CIA, sí, del imperialismo, terrorista, de todo le dicen. Todo. Además puedo hasta leer escuchar la entonación de Chávez y bueno, de todos los venezolanos chavistas cuando lo agreden a usted, ¿no? Sí, porque siempre han dicho que usted es como el enviado del imperio, ¿no? Sí. Han inventado eso y fue muy curioso porque eso lo inventan y empiezan a utilizarlo y a partir del momento en el que hago un intento por llevar un proceso de cambio democrático en Cuba y tratar de hacer en Cuba lo que yo viví en España, que fue una transición hacia la democracia sin ningún tipo de represalias. En el momento en el que hago esos planteamientos, precisamente con Adolfo Suárez, junto a Adolfo Suárez, que acaba de morirse. Tremenda despedida y homenaje que le han hecho a Adolfo Suárez. Y lo merecía. Merecido, además. En 4 años le dio la vuelta a ese país y contribuyó. Además era muy creíble que él pudiera servir para un papel parecido en Cuba porque lo había hecho en España. Fue un vaso comunicante, ¿no? Entre las fuerzas, para que el país no... Bueno, él logró una cosa maravillosa y además pasó una cosa maravillosa. Pasó que el rey, que lo educaron para ser un autócrata, se convirtió en un rey democrático. El Partido Comunista dejó de ser leninista y se quedó dentro del marxismo. Los socialistas dejaron de ser marxistas y se convirtieron en socialdemócratas. Los franquistas abrieron un espacio político para que todos pudieran participar, la iglesia cambió, el ejército cambió, es decir, todo el mundo se fue concentrando hacia el centro del espectro político y hacia la moderación y el sentido común, y se produjo el milagro asombroso de la transición española, que yo viví intensamente. Yo llegué en el 70 a España y esto empezó a ocurrir en el 75 y lo viví con una gran ilusión y me pareció, después de ver lo que vi, y además vi una cosa que me impresionó mucho, cómo la misma gente, los jueces, los policías, los servicios de inteligencia, que habían funcionado con la dictadura de Franco, cómo pudieron reciclarse en la democracia. No hubo que cambiar a las personas, lo que hubo que cambiar fue el sistema y las instituciones. Y una vez que eso se hizo, se consiguió que el país se transformara. Me pareció que eso se podía hacer en Cuba. En el momento en que planteé eso... ¿Y por qué no hemos cruzado ese túnel en América Latina? ¿Por qué hemos pasado siempre de dictaduras a gobiernos semidemocráticos, autocráticos? Porque ahí ocurrió algo que no ha ocurrido en América Latina, desgraciadamente. Y es la sociedad española llegó a un punto en el que entendió que el modelo de la democracia liberal
gobiernen los socialistas o gobiernen los democristianos, pero el modelo de la democracia liberal con respeto, con limitación a la autoridad, y por supuesto con economía de mercado, era el sistema en el que más felicidad se podía conseguir y no había que cambiar el modelo político. Eso no ocurre en América Latina. En América Latina, cada elección no es entre posibilidades de gobierno, sino es entre posibilidades de modelos. Y siempre aparece alguien que está dispuesto a echar abajo las instituciones y a sustituirlas por otras. Pero yo creo y eso hace ahí no hay posibilidad alguna de que el continente levante. Permítame ser más pesimista, porque últimamente en el Perú siempre se está eligiendo entre el mal menor. Sí. O sea, ni siquiera ya es, creo que opciones, y cada vez es bueno. Ojalá que con este gobernante no nos vaya peor que antes. Y por supuesto las instituciones están tan destruidas que si usted revisa las encuestas de mi país, pues no se creen los partidos políticos, no se cree en el Poder Judicial, no se cree en el Congreso. Ahora menos, el que menos. ¿En qué creemos entonces? En muy pocas cosas realmente. La democracia está sostenida por alfileres en América Latina. Lo que ocurre en Venezuela puede suceder en prácticamente cualquier país de América Latina, quizás con la excepción de Costa Rica, que ahora en estas últimas elecciones tuvo un candidato, sacó el 20% solamente, pero bueno, hubo un candidato que sí estaba en el vecindario del chavismo, pero eso que ocurre en Venezuela pudiera suceder, bueno, ya de alguna manera empezó a suceder. Los peruanos con Velasco Alvarado inventaron lo que era el gobierno de fuerza, donde el Estado ocupaba un papel primordial. Por eso Chávez tenía entre sus ídolos a Velasco Alvarado. Y Humala también, ¿no? Y Humala también. Humala lo adora y lo admira, lo ha reconocido. Me recuerdo en las dos entrevistas que le hice para El Comercio y que han sido las únicas, ya ahora no me da entrevistas, espero que algún día lo logre, él ha reconocido que él admira a Velasco, ¿no? Yo no sé cómo se puede admirar a Velasco. Velasco es un hombre que le hizo mucho daño a Perú y destruyó, todavía hay cicatrices del paso de Velasco Alvarado por el gobierno. ¿Cree usted que Humala ya no tiene un corazón tan ardiente por el chavismo como fue en su primera presentación política? ¿Usted realmente cree en el giro, en que sí realmente se ha transformado hacia una hoja de ruta, o es una percepción conveniente para una estrategia política? Yo creo que la conducta de él es una conducta que niega el chavismo. Su conducta política, yo creo que en ese sentido es la de una persona que no tiene nada que ver. Que ya no comulga no. Okay, en cuanto a su corazón, si hace todo esto por realismo político, porque no le queda más remedio, yo no lo sé, yo no puedo saberlo, porque además yo no lo conozco personalmente. Pero usted es amigo de Mario. Yo soy muy amigo de Mario. Y hay gente, ha estado hablando con mucha gente para entender también un poco el pensamiento de Mario, y ojalá lo podamos resolver cuando él me dé una entrevista. Mario está convencido de que no es un peligro para la democracia. ¿Está convencido? Él está convencido. Sí, ¿O lo está conteniendo? Yo creo que es una combinación de cosas. Yo creo que Humala, en un país donde el 94% de las personas están en contra de Maduro y de Chávez, sería una irresponsabilidad tremenda bascular en esa dirección y tratar de llevar al país en esa dirección. Yo creo que por lo menos el realismo político le indicará a Humala que no debe moverse de los parámetros democráticos, porque si lo hace le va a hacer mucho daño al país y se va a hacer mucho daño a sí mismo. ¿Y el realismo político no le indica que tiene que bajar la temperatura con su esposa? ¿En qué sentido? En que él, yo creo, y parto de esta presunción, él le echa la culpa a los medios de una asquerosa campaña de torpedear a la señora Nadine Heredia, pero quien empezó todo esto fue él. Quien empezó a jugar con una posible aventura presidencial fue Humala. Los 2 primeros años, casi los 2 primeros años de Nadine, él se burlaba de los periodistas. Le hacían muchas veces la pregunta y él decía: bueno, los periodistas pusieron en agenda que salgan como puedan. Solo Humala reacciona cuando Alan García le estampa en la frente el sello de reelección conyugal y cuando empieza a bajar en las encuestas. Solo en ese momento reacciona, pero antes Humala iba a cualquier presentación en provincias y lo primero que decía es: ya viene Nadine. Nadine les manda saludos. Yo siempre decía, ¿a qué está jugando Humala?
Y claro, ahora... Pero a lo mejor sí hay, yo no lo sé, a lo mejor hay una subordinación intelectual a su esposa. Él ha admitido que es su consejera, pero usted como observador político observa peligros reeleccionistas, ¿hay realmente yo no creo que vaya a aspirar, no, no me parece que eso vaya a suceder, creo que quizás más adelante. Por otra parte, esas leyes anticonyugales me parecen increíbles. Es decir, el hecho ¿No está de acuerdo usted? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco, yo creo que todo ciudadano... Todo ciudadano, ¿Usted también cree que cualquier peruano... Cualquier peruano debe poder aspirar y debe... Así sea la esposa del presidente. Así sea la esposa o la amante o el amigo o el que sea. O la consejera. O la consejera. Muy bien, polémico. Vamos a regresar con Carlos Alberto Montaner. Además le voy a preguntar, ¿qué presidente peruano es el que más eficiente le ha parecido? Toledo, bueno, no voy a hablar de... Bueno, también voy a hablar de Fujimori, García, Toledo, Humala. No menciono mucho a Fujimori porque ustedes ya saben lo que pienso, ¿no? Para mí fue una dictadura, aunque ahora me peguen, pero para mí fue, y prefiero hablar de los demócratas.